El papel se me resbaló de los dedos como si estuviera ardiendo, cayendo sobre el hule gastado de la mesa de la cocina, mientras mi corazón, viejo y cansado, golpeaba contra mis costillas con una violencia que no había sentido en décadas. Sentí que el aire se me escapaba, que la habitación empezaba a dar vueltas y que el olor a lejía y a humedad de mi pequeña casa se convertía en algo asfixiante. Allí, desparramadas frente a mí, estaban esas malditas fotografías. No podía dejar de mirarlas, aunque cada segundo que mis ojos se posaban en ellas sentía una puñalada en el alma. Era él. Era mi Lucas, pero no estaba conmigo. En esas imágenes, mi niño, mi vida entera, sonreía abrazado a una mujer rubia, elegante, con joyas que valían más que toda mi casa, y un hombre alto con traje oscuro. Parecían reyes. Y debajo de las fotos, esa nota escrita con la caligrafía perfecta de la maestra, unas letras rojas que se me clavaron como agujas en los ojos. Es hora de que sepas la verdad sobre el origen de Lucas. Me llevé la mano a la boca para ahogar un grito que venía desde las entrañas, un grito de bestia herida, porque en ese instante supe que el mundo, mi pequeño y frágil mundo, se acababa de romper en 1000 pedazos. Pero espera, ¿cómo llegamos hasta aquí, a este momento en que siento que la vida se me va por la boca? Déjame contarte desde el principio, antes de que las lágrimas me impidan hablar. Esa mañana había amanecido con ese gris plomizo que hace que me duelan las rodillas, ese frío húmedo que se mete en los huesos y que a los 80 años ya no se quita ni con 3 mantas. Yo estaba en la cocina como siempre, peleando con la cafetera vieja que silba cuando quiere. El olor a pan tostado llenaba la casa, un olor a hogar, a rutina, a esa paz sencilla que tanto me ha costado conseguir. Miré el reloj de pared, ese que tiene forma de gato y mueve la cola con cada segundo. Eran las 4 de la tarde. Faltaba poco para que llegara el autobús del colegio. Me acomodé el chal de lana sobre los hombros y arrastré los pies hasta la ventana. Mis piernas ya no son lo que eran, pesan como troncos de roble viejo, pero cuando se trata de Lucas, saco fuerzas de donde no las hay. Él es mi luz. Desde que llegó a mi vida, este caserón vacío se llenó de risas, de juguetes tirados en el suelo y de ese desorden bendito que traen los niños. A mis años, criar a un chiquillo de 8 años no es fácil. La espalda reclama y la paciencia a veces flaquea. Pero cuando él me mira con esos ojos grandes y oscuros y me dice, «Mamá», todo dolor desaparece. Escuché el frenazo del autobús en la esquina, ese chirrido metálico que conozco de memoria. Abrí la puerta de madera, que siempre se atasca un poco con la humedad, y salí al porche. El viento me golpeó la cara, helado. Y allí venía él, corriendo con esa mochila que parece más grande que su cuerpo, con los cordones de una zapatilla desatados como siempre. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritaba mientras corría hacia mí. Mi corazón dio un vuelco de ternura. Verlo venir es el mejor momento de mi día. Me agaché un poco, lo suficiente para recibir su abrazo, ese choque de energía que casi me tira al suelo, pero que me sostiene la vida. Olía a patio de recreo, a sudor de niño y a lápiz de madera. «Cuidado, mi vida, que me vas a romper», le dije riendo, acariciándole el pelo revuelto. Entramos en la casa y el calor de la estufa nos abrazó. Le preparé su merienda, un vaso de leche con chocolate y esas galletas de vainilla que tanto le gustan. Él se sentó a la mesa, balanceando los pies que no llegaban al suelo, y empezó a contarme sus cosas atropelladamente, que si Juan se cayó en el recreo, que si aprendieron sobre los dinosaurios. Yo lo miraba embobada, limpiando una miga de su barbilla con mi pulgar áspero. Entonces su carita cambió. Dejó de masticar y se puso serio, con esa seriedad solemne que solo tienen los niños cuando creen que han hecho algo muy importante. Buscó en su mochila, revolviendo entre libros y cuadernos con las esquinas dobladas. «La maestra me dio esto», dijo.
sacando un sobre grande de color manila grueso y sellado. Dijo que es muy importante, que solo lo podías abrir tú. Fruncí el ceño. Normalmente las notas del colegio son papelitos doblados o mensajes en la agenda. Esto se veía oficial, pesado. Me sequé las manos en el delantal y tomé el sobre. Tenía un peso extraño, como si llevara plomo dentro. Le pregunté, sintiendo un leve cosquilleo de preocupación en el estómago. No, mamá, te lo juro. La maestra Carmen me dijo que era un regalo especial. Me dijo, dáselo a tu verdadera mamá. Esa frase me congeló la sangre. A tu verdadera mamá. Las palabras resonaron en mi cabeza como un eco maligno. Lucas no sabe de tecnicismos. Para él, yo soy su madre. Punto. Pero la maestra Carmen, ella es una mujer joven, moderna. A veces me mira con esa lástima que la gente joven tiene por los viejos que crían niños. ¿Por qué diría eso? Vete a ver la televisión un rato, mi amor, le dije, intentando que mi voz no temblara. Lucas obedeció y corrió al salón. Escuché cómo encendía la tele y empezaban los dibujos animados. Me quedé sola en la cocina, con el sobre en la mano. El silencio de la casa se hizo denso, pesado. Solo se oía el tic-tac del reloj y mi propia respiración, que se había vuelto agitada. Me senté en la silla de formica, sintiendo la frialdad del metal a través de mi falda. Mis manos, llenas de manchas de la edad y con los nudillos hinchados por la artritis, sostenían aquel sobre como si fuera una bomba. En el frente, escrito con rotulador negro, decía simplemente, «Para Isabel». Busqué mis gafas de lectura en el bolsillo del delantal, me las puse con dedos torpes y rasgué el papel. El sonido del papel rompiéndose me pareció estruendoso en la quietud de la cocina. Metí la mano y mis dedos tocaron la superficie lisa y brillante de unas fotografías. Al sacarlas, lo primero que vi fue el color. Eran fotos nítidas, profesionales, y ahí estaba la primera imagen que detuvo mi corazón. Era Lucas, no cabía duda. Tenía el mismo lunar en el cuello, la misma forma de las orejas, pero no era mi Lucas de ropa remendada y zapatos de oferta. Ella lo miraba con una adoración que me dio celos, celos físicos, un dolor agudo en el vientre. Pasé a la siguiente foto con las manos temblando tanto que casi se me cae. En esta, Lucas estaba soplando las velas de un pastel enorme, de 3 pisos, rodeado de gente elegante, y la fecha impresa en la esquina de la foto. ¡Dios mío! La fecha era de hace solo 2 semanas. ¡Imposible! Hace 2 semanas Lucas estaba aquí, conmigo, con gripe. Yo le puse los paños fríos en la frente. Yo le hice la sopa de pollo. ¿Cómo podía estar en esa foto? Mi mente de anciana no lograba procesar la información. Era como intentar leer en un idioma que no conocía. Entonces vi la carta. Era una hoja de papel bond, doblada en 3. La desdoblé y alicé sobre la mesa, justo al lado de la taza de leche vacía de mi niño. La letra de la maestra Carmen era inconfundible, pero el mensaje no tenía nada que ver con la educación. Isabel, empezaba la carta, sin el querida ni el señora. He investigado. Sé que no eres quien dices ser. Sé que Lucas no es tuyo. Es hora de que sepas la verdad sobre la familia Montalvo y lo que realmente pasó la noche que lo encontraste. Estas fotos me las dio su verdadera madre. Vienen por él. Sentí que el suelo se abría. La familia Montalvo. Ese apellido que había intentado borrar de mi memoria durante 8 años. Ese apellido que olía a poder, a dinero sucio y a desgracia. Levanté la vista y miré hacia el salón, donde se veía la silueta de la cabecita de Lucas asomando por el sofá. Mi niño, mi vida. La maestra sabía, alguien sabía, y decían que venían por él. El miedo se transformó en pánico puro. Me agarré el pecho, sintiendo las palpitaciones desbocadas. Miré las fotos otra vez. Esa mujer rubia, sus ojos.
Tenían la misma forma que los de Lucas. Una frialdad terrible me recorrió la espalda. No era solo una amenaza, era una prueba. Me levanté de la silla, casi tirándola. Tenía que hacer algo. No podía dejar que se lo llevaran. No después de todo lo que sacrifiqué. No después de haberlo salvado de la basura. Literalmente, aquella noche de lluvia. Pero la carta decía la verdad sobre lo que pasó. ¿Qué verdad? ¿Acaso la maestra sabía más que yo? Mis ojos se llenaron de lágrimas calientes que nublaron mi vista. El sobre seguía en la mesa, abierto como una boca hambrienta que acababa de escupir mi sentencia de muerte. Agarré la carta con fuerza, arrugándola en mi puño. ¡Mamá!, gritó Lucas desde el salón. «¡Alguien está tocando el timbre muy fuerte!». Me quedé paralizada. El timbre sonó de nuevo, insistente, agresivo. No era el cartero, no era una visita. Eran golpes secos, autoritarios. Miré las fotos en la mesa, miré la puerta, y por primera vez en mis 80 años sentí el verdadero terror de perderlo todo. El timbre sonó una tercera vez, un zumbido eléctrico y prolongado que se me clavó en la sien como un taladro. Sentí que las rodillas se me doblaban, no por la artrosis que me acompaña desde hace 20 años, sino por ese miedo líquido y helado que me recorría las venas. Mis manos, torpes y llenas de manchas, volaron hacia la mesa. No podía dejar que nadie viera esas fotos. No podía permitir que esas imágenes de mi Lucas, vestido como un príncipe ajeno, siguieran burlándose de mí sobre el hule gastado. Con un movimiento brusco que me hizo crujir el hombro, barrí las fotografías y la carta. Las arrugué sin piedad y me las metí en el bolsillo profundo de mi delantal, ese que siempre huele a orégano y a jabón barato. Sentí las esquinas del papel fotográfico pinchándome la cadera a través de la tela, como si fueran trozos de vidrio rotos que llevaba pegados al cuerpo. «Mamá, ¿voy yo?», preguntó Lucas desde el marco de la puerta. Sus ojitos oscuros me miraban con esa curiosidad inocente que todavía no conoce la maldad del mundo. Tenía el mando de la televisión en una mano y un calcetín a medio caer en el otro pie. «¡No!», grité, y mi propia voz me sonó extraña, ronca, demasiado fuerte para esta casa donde nunca se alza la voz. Lucas dio un paso atrás, asustado. Se le aguaron los ojos al instante. Verle esa expresión de miedo provocada por mí me rompió el corazón más que cualquier amenaza, pero no tenía tiempo para consuelos. Si la familia Montalvo estaba detrás de esa puerta, si venían a reclamar lo que tiraron hace 8 años como si fuera basura, mi niño no podía estar presente. «Vete a tu cuarto, mi vida», le dije, bajando la voz y tratando de forzar una sonrisa que sentí temblar en mis labios. Es una sorpresa que no puedes ver todavía. Cierra la puerta y no salgas hasta que yo te avise. Prométemelo, Lucas». «Te lo prometo, Agüe. Digo, mamá», murmuró él y corrió pasillo adentro. Escuché el clic de la cerradura de su habitación y solté el aire que no sabía que estaba reteniendo. Me alisé el pelo blanco con las manos temblorosas y caminé hacia la entrada. El pasillo nunca me había parecido tan largo. El suelo de baldosas viejas que yo misma había fregado de rodillas tantas veces parecía alejarse con cada paso. El corazón me golpeaba contra las costillas con un ritmo desbocado. Pum, 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 amenazando con salirse. Llegué a la puerta. A través de la madera hinchada por la humedad, escuchaba una respiración al otro lado. No eran golpes de policía, era alguien que esperaba con impaciencia. Puse la mano en el pomo del latón frío. Respiré hondo, invocando a todas las fuerzas que me quedaban, a la memoria de mi difunto esposo, a la rabia que me daba la injusticia. Abrí. El aire frío de la tarde se coló de golpe, trayendo consigo un perfume caro, floral y agresivo que chocó violentamente con el olor a pan tostado y café de mi casa. No eran los Montalvo. O al menos, no directamente.
Frente a mí, con un abrigo de lana color camel impecable y unos zapatos de tacón que valían más que mi pensión de 3 meses, estaba la maestra Carmen, la misma que cada tarde me entregaba a Lucas con una sonrisa ensayada, la misma que había escrito esa nota venenosa con su caligrafía perfecta. Su rostro joven estaba serio, pálido. No había rastro de la dulzura pedagógica que usaba en las reuniones escolares. Sus ojos recorrieron mi figura, desde mis zapatillas de estar por casa hasta mi delantal manchado, y se detuvieron en mi cara con una mezcla de lástima y determinación que me revolvió el estómago. ¿Leíste la carta, Isabel?, preguntó sin saludar, su voz cortante como el viento de octubre. Me agarré al marco de la puerta para no caerme. La indignación empezó a calentar mi sangre, desplazando un poco el miedo. ¿Cómo se atreve?, siseé, mirándola a los ojos. ¿Cómo se atreve a usar a un niño de 8 años para traer su propia sentencia? Usted es su maestra. Él confía en usted. Yo confiaba en usted. Carmen dio un paso adelante, obligándome a retroceder hacia el interior de mi propia casa. Cerró la puerta tras de sí con un golpe seco que resonó en el silencio del recibidor. Ahora estábamos las dos solas, atrapadas en la penumbra de la entrada. No se trata de confianza, Isabel, se trata de justicia, dijo ella, quitándose unos guantes de cuero negro con movimientos lentos, casi teatrales. Los Montalvo lo saben que Lucas está aquí. Esas fotos son la prueba de que le han estado vigilando. ¿De verdad creíste que podías esconder al nieto de un hombre tan agujero? La palabra agujero flotó en el aire, insultando mis paredes, mis fotos familiares, mis manteles de ganchillo. Sentí una llamarada de furia. Este agujero es un hogar, repliqué, irguiéndome todo lo que mi espalda curvada me permitía. Aquí se le quiere. Aquí se le cuida. ¿Dónde estaban esos Montalvo cuando lo encontré tiritando en una caja de zapatos junto a los contenedores? ¿Dónde estaba ese poder y ese dinero cuando tenía fiebre y nadie más que yo le ponía paños fríos? Carmen suspiró, un sonido de impaciencia, como si estuviera explicando una lección difícil a una alumna lenta. Caminó hacia el salón sin pedir permiso, sus tacones repiqueteando sobre el suelo de madera como martillazos. La seguí, sintiendo que mi propia casa se había vuelto territorio hostil. Isabel, escúchame bien, dijo, girándose bruscamente junto al sofá viejo. La historia que tú te cuentas es muy conmovedora, pero la realidad es otra. El padre de Lucas no lo abandonó. Le dijeron que el niño había nacido muerto. Fue una enfermera la que lo sacó de la clínica. Una venta ilegal que salió mal. ¿Y tú? Tú simplemente lo encontraste antes que ellos. Me quedé helada. La mano se me fue instintivamente al bolsillo del delantal, apretando el papel arrugado de las fotos. ¡Mentira!, grité, y me importó poco si Lucas me oía. Estaba envuelto en una manta sucia. Tenía el cordón umbilical mal cortado, infectado. Si fuera un niño robado para ricos, no lo habrían tirado a la basura como un perro. Usted no sabe nada. Carmen sacó un teléfono móvil de su bolso. La pantalla iluminó su rostro con una luz azulada y fantasmal. Ellos creen que tú lo robaste, Isabel. Creen que eres parte de la red que secuestró a su hijo. Y la mujer de la foto, la madre biológica, lleva 8 años en una clínica psiquiátrica por la depresión de haber perdido a su bebé. Ahora que saben que está vivo, ahora que han visto las fotos de cómo ha crecido, vienen a por él. Y no vienen con abogados, Isabel. Vienen con todo. Miré hacia el pasillo, hacia la puerta cerrada del cuarto de Lucas. Mi mente viajó a las fotos que tenía en el bolsillo. La imagen de Lucas con esa familia rubia y perfecta. La fecha imposible de hace 2 semanas. «¿Esas fotos?», murmuré, sintiendo que la garganta se me cerraba. «Lucas no ha salido de aquí. Estuvo con gripe. ¿Cómo puede estar en esas fotos?
¿Es un montaje? ¿Me estáis volviendo loca? Carmen bajó la mirada por un segundo y vi un destello de algo que no supe identificar. ¿Duda? ¿Culpa? No son un montaje, dijo en voz baja. Es lo que debería haber sido. Es una recreación digital que hicieron los peritos de la familia para mostrar cómo se vería Lucas si hubiera crecido con ellos. Se las dieron a la madre para que reaccionara. Y funcionó. Ella reconoció su mirada. Dijo que esos ojos no podían mentir. Me acerqué a ella, invadiendo su espacio personal, olvidando mis años y mis dolores. La agarré del brazo, apretando la tela fina de su abrigo con mis dedos huesudos. ¿Por qué me traes esto? ¿Por qué tú? ¿Cuánto te han pagado? Le espeté, sintiendo las lágrimas calientes resbalar por mis mejillas arrugadas. Carmen se soltó de mi agarre con un movimiento brusco, pero no se fue. No me pagan, Isabel. Soy la sobrina de la señora Montalvo. Entré en el colegio para encontrarlo. Llevo un año vigilándote. Un año viendo cómo le das pan con mantequilla mientras él debería estar comiendo caviar. Viendo cómo le remiendas los pantalones mientras él debería vestir seda. Le estás robando su futuro. Me tambaleé hacia atrás, chocando contra la mesa camilla. El mundo daba vueltas. La maestra cariñosa, la que le enseñó a leer, la que le ataba los cordones. Era una espía, una enemiga dentro de mi propia trinchera. Fuera de mi casa, susurré, señalando la puerta con un dedo tembloroso. Carmen negó con la cabeza y miró su reloj. Ya es tarde para eso. Mi tío está de camino. Tienes dos opciones, Isabel. Entregas a Lucas por las buenas ahora mismo y quizás, solo quizás, no te denuncien por secuestro y te dejen morir tranquila en tu cama. O esperas a que lleguen ellos. Y te aseguro que si mi tío tiene que derribar esta puerta para sacar a su hijo, no va a tener piedad de una vieja pobre que se creyó madre. En ese instante, el sonido de un motor potente rugió fuera, en la calle. No era el autobús escolar, no era el camión de la basura. Era el ronroneo grave y profundo de un coche de lujo, de esos que nunca pasan por este barrio obrero. Unas luces potentes atravesaron las cortinas finas de mi ventana, barriendo el salón como faros de búsqueda en una prisión. Carmen sonrió, una sonrisa triste y triunfal a la vez. Ya están aquí, Isabel. Decide rápido. Miré la puerta cerrada de la habitación de Lucas. Pensé en sus risas, en sus pesadillas que solo yo sé calmar, en la forma en que me agarra el dedo meñique cuando caminamos por la calle. Pensé en la soledad inmensa que me esperaba si él se iba. Y luego pensé en la cárcel, en morir entre rejas, acusada de robar al niño que salvé de la muerte. El sonido de una puerta de coche cerrándose fuera sonó como un disparo. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. El miedo desapareció, reemplazado por una calma fría, de acero, esa calma que solo tienen las madres cuando sus crías están en peligro. Me erguí todo lo que pude, sentí mis vértebras crujir y miré a esa mujer joven y arrogante a los ojos. «Nadie se lleva a mi hijo», dije con una voz que no reconocí, una voz que venía de la tierra, de las raíces, de la sangre. «Y si tu tío quiere entrar aquí, tendrá que pasar por encima de mi cadáver». Caminé hacia la cocina. No iba a huir. Iba a por el cuchillo de cortar carne, porque aunque tenga 80 años y las manos me tiemblen, soy Isabel, y soy la madre de Lucas. El timbre sonó una tercera vez, un zumbido eléctrico y prolongado que se me clavó en la sien como un taladro. Sentí que las rodillas se me doblaban, no por la artrosis que me acompaña desde hace 20 años, sino por ese miedo líquido y helado que me recorría las venas. Mis manos, torpes y llenas de manchas, volaron hacia la mesa. No podía dejar que nadie viera esas fotos. No podía permitir que esas imágenes de mi Lucas, vestido como un príncipe ajeno, siguieran burlándose de mí sobre el hule gastado.
Con un movimiento brusco que me hizo crujir el hombro, barrí las fotografías y la carta. Las arrugué sin piedad y me las metí en el bolsillo profundo de mi delantal, ese que siempre huele a orégano y a jabón barato. Sentí las esquinas del papel fotográfico pinchándome la cadera a través de la tela, como si fueran trozos de vidrio rotos que llevaba pegados al cuerpo. «¿Mamá, voy yo?», preguntó Lucas desde el marco de la puerta. Sus ojitos oscuros me miraban con esa curiosidad inocente que todavía no conoce la maldad del mundo. Tenía el mando de la televisión en una mano y un calcetín a medio caer en el otro pie. «¡No!», grité, y mi propia voz me sonó extraña, ronca, demasiado fuerte para esta casa donde nunca se alza la voz. Lucas dio un paso atrás, asustado. Se le aguaron los ojos al instante. Verle esa expresión de miedo provocada por mí me rompió el corazón más que cualquier amenaza, pero no tenía tiempo para consuelos. Si la familia Montalvo estaba detrás de esa puerta, si venían a reclamar lo que tiraron hace 8 años como si fuera basura, mi niño no podía estar presente. «Vete a tu cuarto, mi vida», le dije, bajando la voz y tratando de forzar una sonrisa que sentí temblar en mis labios. Es una sorpresa que no puedes ver todavía. Cierra la puerta y no salgas hasta que yo te avise. Prométemelo, Lucas». «Te lo prometo, abue. Digo, mamá», murmuró él, y corrió pasillo adentro. Escuché el clic de la cerradura de su habitación y solté el aire que no sabía que estaba reteniendo. Me alicé el pelo blanco con las manos temblorosas y caminé hacia la entrada. El pasillo nunca me había parecido tan largo. El suelo de baldosas viejas, que yo misma había fregado de rodillas tantas veces, parecía alejarse con cada paso. El corazón me golpeaba contra las costillas con un ritmo desbocado. Pum, 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 amenazando con salirse. Llegué a la puerta. A través de la madera hinchada por la humedad, escuchaba una respiración al otro lado. No eran golpes de policía, era alguien que esperaba con impaciencia. Puse la mano en el pomo del latón frío. Respiré hondo, invocando a todas las fuerzas que me quedaban, a la memoria de mi difunto esposo, a la rabia que me daba la injusticia. Abrí. El aire frío de la tarde se coló de golpe, trayendo consigo un perfume caro, floral y agresivo, que chocó violentamente con el olor a pan tostado y café de mi casa. No eran los Montalvo. O al menos, no directamente. Frente a mí, con un abrigo de lana color camel impecable y unos zapatos de tacón que valían más que mi pensión de 3 meses, estaba la maestra Carmen, la misma que cada tarde me entregaba a Lucas con una sonrisa ensayada, la misma que había escrito esa nota venenosa con su caligrafía perfecta. Su rostro joven estaba serio, pálido. No había rastro de la dulzura pedagógica que usaba en las reuniones escolares. Sus ojos recorrieron mi figura, desde mis zapatillas de estar por casa hasta mi delantal manchado, y se detuvieron en mi cara con una mezcla de lástima y determinación que me revolvió el estómago. ¿Leíste la carta, Isabel? Él confía en usted. Yo confiaba en usted. Carmen dio un paso adelante, obligándome a retroceder hacia el interior de mi propia casa. Cerró la puerta tras de sí con un golpe seco que resonó en el silencio del recibidor. Ahora estábamos las dos solas, atrapadas en la penumbra de la entrada. «No se trata de confianza, Isabel, se trata de justicia», dijo ella, quitándose unos guantes de cuero negro con movimientos lentos, casi teatrales. «Los Montalvo lo saben, saben que Lucas está aquí. Esas fotos son la prueba de que le han estado vigilando». ¿De verdad creíste que podías esconder al nieto de un hombre tan poderoso en este agujero? La palabra agujero flotó en el aire, insultando mis paredes, mis fotos familiares, mis manteles de ganchillo. Sentí una llamarada de furia.
Este agujero es un hogar, repliqué, irguiéndome todo lo que mi espalda curvada me permitía. Aquí se le quiere. Aquí se le cuida. ¿Dónde estaban esos Montalvo cuando lo encontré tiritando en una caja de zapatos junto a los contenedores? ¿Dónde estaba ese poder y ese dinero cuando tenía fiebre y nadie más que yo le ponía paños fríos? Carmen suspiró, un sonido de impaciencia, como si estuviera explicando una lección difícil a una alumna lenta. Caminó hacia el salón sin pedir permiso, sus tacones repiqueteando sobre el suelo de madera como martillazos. La seguí, sintiendo que mi propia casa se había vuelto territorio hostil. Isabel, escúchame bien, dijo girándose bruscamente junto al sofá viejo. La historia que tú te cuentas es muy conmovedora, pero la realidad es otra. El padre de Lucas no lo abandonó. Le dijeron que el niño había nacido muerto. Fue una enfermera la que lo sacó de la clínica. Una venta ilegal que salió mal. Y tú simplemente lo encontraste antes que ellos. Me quedé helada. La mano se me fue instintivamente al bolsillo del delantal, apretando el papel arrugado de las fotos. ¡Mentira!, grité, y me importó poco si Lucas me oía. Estaba envuelto en una manta sucia. Tenía el cordón umbilical mal cortado, infectado. Si fuera un niño robado para ricos, no lo habrían tirado a la basura como un perro. Usted no sabe nada. Carmen sacó un teléfono móvil de su bolso. La pantalla iluminó su rostro con una luz azulada y fantasmal. Ellos creen que tú lo robaste, Isabel. Creen que eres parte de la red que secuestró a su hijo. Y la mujer de la foto, la madre biológica, lleva 8 años en una clínica psiquiátrica por la depresión de haber perdido a su bebé. Ahora que saben que está vivo, ahora que han visto las fotos de cómo ha crecido, vienen a por él. Y no vienen con abogados, Isabel, vienen con todo. Miré hacia el pasillo, hacia la puerta cerrada del cuarto de Lucas. Mi mente viajó a las fotos que tenía en el bolsillo. La imagen de Lucas con esa familia rubia y perfecta. La fecha imposible de hace 2 semanas. Esas fotos, murmuré, sintiendo que la garganta se me cerraba. Lucas no ha salido de aquí. Estuvo con gripe. ¿Cómo puede estar en esas fotos? ¿Es un montaje? ¿Me estáis volviendo loca? Carmen bajó la mirada por un segundo y vi un destello de algo que no supe identificar. ¿Duda? ¿Culpa? No son un montaje, dijo en voz baja. Es lo que debería haber sido. Es una recreación digital que hicieron los peritos de la familia para mostrar cómo se vería Lucas si hubiera crecido con ellos. Se las dieron a la madre para que reaccionara. Y funcionó. Ella reconoció su mirada. Dijo que esos ojos no podían mentir. Me acerqué a ella, invadiendo su espacio personal, olvidando mis años y mis dolores. La agarré del brazo, apretando la tela fina de su abrigo con mis dedos huesudos. ¿Por qué me traes esto? ¿Por qué tú? ¿Cuánto te han pagado? Le espeté, sintiendo las lágrimas calientes resbalar por mis mejillas arrugadas. Carmen se soltó de mi agarre con un movimiento brusco, pero no se fue. No me pagan, Isabel. Soy la sobrina de la señora Montalvo. Entré en el colegio para encontrarlo. Llevo 1 año vigilándote. 1 año viendo cómo le das pan con mantequilla mientras él debería estar comiendo caviar. Viendo cómo le remiendas los pantalones mientras él debería vestir seda. Le estás robando su futuro. Me tambaleé hacia atrás, chocando contra la mesa camilla. El mundo daba vueltas. La maestra cariñosa, la que le enseñó a leer, la que le ataba los cordones, era una espía, una enemiga dentro de mi propia trinchera. Fuera de mi casa, susurré, señalando la puerta con un dedo tembloroso. Carmen negó con la cabeza y miró su reloj. Ya es tarde para eso. Mi tío está de camino. Tienes 2 opciones, Isabel. Entregas a Lucas por las buenas ahora mismo y quizás, solo quizás, no te denuncien por secuestro y te dejen morir tranquila en tu cama. O esperas a que lleguen ellos.
y te aseguro que si mi tío tiene que derribar esta puerta para sacar a su hijo, no va a tener piedad de una vieja pobre que se creyó madre». En ese instante, el sonido de un motor potente rugió fuera, en la calle. No era el autobús escolar, no era el camión de la basura. Era el ronroneo grave y profundo de un coche de lujo, de esos que nunca pasan por este barrio obrero. Unas luces potentes atravesaron las cortinas finas de mi ventana, barriendo el salón como faros de búsqueda en una prisión. Carmen sonrió, una sonrisa triste y triunfal a la vez. «Ya están aquí, Isabel. Decide rápido». Miré la puerta cerrada de la habitación de Lucas. Pensé en sus risas, en sus pesadillas que solo yo sé calmar, en la forma en que me agarra el dedo meñique cuando caminamos por la calle. Pensé en la soledad inmensa que me esperaba si él se iba. Y luego pensé en la cárcel, en morir entre rejas acusada de robar al niño que salvé de la muerte. El sonido de una puerta de coche cerrándose fuera sonó como un disparo. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. El miedo desapareció, reemplazado por una calma fría, de acero, esa calma que solo tienen las madres cuando sus crías están en peligro. Me erguí todo lo que pude, sentí mis vértebras crujir y miré a esa mujer joven y arrogante a los ojos. «Nadie se lleva a mi hijo», dije con una voz que no reconocí, una voz que venía de la tierra, de las raíces, de la sangre. «Y si tu tío quiere entrar aquí, tendrá que pasar por encima de mi cadáver». Caminé hacia la cocina. No iba a huir. Iba a por el cuchillo de cortar carne. Porque, aunque tenga 80 años y las manos me tiemblen, soy Isabel. Y soy la madre de Lucas. El mango de madera del cuchillo se sentía áspero contra mi palma sudada. Una madera vieja y curada por años de picar cebollas y cortar carne para guisos baratos. Mis dedos se cerraron en torno a él con una fuerza que me hizo doler los nudillos, pero ese dolor era lo único que me mantenía anclada a la realidad. No temblaba. Curiosamente, mis manos, que suelen agitarse cuando intento enhebrar una aguja o sostener una taza de té muy llena, ahora estaban firmes como rocas. El instinto es una cosa poderosa, más fuerte que la vejez, más fuerte que el miedo. Salí de la cocina con paso lento, arrastrando mis zapatillas, y volví al pasillo. Carmen seguía allí, de pie junto al sofá, con esa postura rígida de quien se cree superior. Al verme aparecer con el cuchillo apretado contra el costado, sus ojos se abrieron desmesuradamente y dio un paso atrás, chocando con la mesita del teléfono. «Isabel, por el amor de Dios, suelta eso», dijo con voz aguda, perdiendo por primera vez su compostura de hielo. «No empeores las cosas, no querrás acabar en el telediario como una loca peligrosa». «No estoy loca», respondí, y mi voz sonó gutural, profunda. «Estoy defendiendo mi casa, estoy defendiendo a mi hijo de los buitres». En ese momento, la puerta de la calle, que Carmen había dejado sin echar el pestillo, se abrió de par en par. No hubo llamada al timbre ni golpes de cortesía. Simplemente la empujaron con la autoridad de quien piensa que el mundo entero es de su propiedad. Un hombre llenó el marco de la entrada. Era alto, imponente, con un abrigo oscuro que parecía absorber la poca luz de mi bombilla de bajo consumo. Tenía el pelo gris peinado hacia atrás con una precisión geométrica y un rostro duro marcado por líneas profundas que no eran de reír, sino de dar órdenes. Detrás de él, la noche y los faros del coche encendido creaban un halo irreal. El aire frío de la calle entró de nuevo, helándome los tobillos, pero yo no sentí el frío, sentí el odio. Entró sin pedir permiso, con dos hombres más jóvenes detrás que parecían armarios empotrados vestidos de negro. El hombre mayor miró a su alrededor con una mueca de disgusto absoluto, arrugando la nariz como si mi casa, mi hogar limpio y digno, oliera a estiércol.
Sus ojos barrieron las paredes con humedades, el suelo de terrazo antiguo, los tapetes de ganchillo y finalmente se posaron en mí. O más bien se posaron en el cuchillo y luego subieron a mi cara con una indiferencia que me dolió más que un golpe. «Tío Roberto», dijo Carmen, con la voz temblorosa, acercándose a él como una niña que busca protección. Ella ha sacado un cuchillo, está completamente irracional». El hombre, Roberto, ni siquiera la miró. Dio 2 pasos hacia mí, invadiendo mi salón, haciendo que el espacio se sintiera minúsculo y asfixiante. Olía a tabaco caro y a cuero nuevo. «Baja eso, señora», dijo con una voz grave, ronca, acostumbrada a que nadie le replique. «No he venido hasta este barrio miserable para jugar a los espadachines con una anciana. ¿Dónde está el niño?». Apreté el cuchillo con ambas manos ahora, poniéndolo entre él y yo. La punta de acero brilló bajo la luz amarillenta de la lámpara. «Usted no tiene ningún niño aquí», dije, mirándole a los ojos oscuros, tan parecidos a los de Lucas que sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Aquí vive Lucas, mi hijo, y usted no va a dar ni un paso más». Roberto soltó una risa seca, sin humor. Se desabrochó el botón del abrigo con calma exasperante. «¿Su hijo?», repitió con burla. «Usted es una delincuente, señora, una secuestradora». «Mi hermana lleva 8 años llorando a un fantasma, medicada hasta las cejas, creyendo que su bebé murió en el parto, porque gente como usted, gente sin escrúpulos, se dedica a robar lo que no es suyo. ¿Tiene idea del dolor que ha causado? ¿Tiene idea de lo que es tener una cuna vacía en una mansión llena de silencio?». La injusticia de sus palabras me golpeó en el pecho como una piedra. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza, caliente y pulsante. «Yo no robé nada», grité, y las lágrimas de rabia empezaron a nublarme la vista. «Yo lo encontré en la basura, entre cáscaras de naranja y cartones de leche podrida». El silencio que siguió a mis gritos fue absoluto. Incluso los gorilas que venían detrás de él parecieron incómodos. Roberto se detuvo. Su máscara de frialdad se agrietó por un milisegundo. «¿Qué está diciendo?», murmuró, bajando el tono. «Lo que oye», escupí las palabras, dando un paso vacilante hacia él, blandiendo mi verdad como si fuera más afilada que el cuchillo. Era una noche de noviembre, llovía a cántaros. Iba a tirar la basura y oí un gemido. Pensé que era un gato. Era un niño. Estaba morado, señor, morado de frío. Tenía el cordón umbilical sucio, lleno de café molido. Si yo no hubiera bajado esa noche, las ratas se lo habrían comido antes del amanecer. ¿Dónde estaba su hermana entonces? ¿Dónde estaba todo su dinero y su poder cuando ese ángel se estaba congelando sobre una bolsa de plástico negra? Roberto apretó la mandíbula. Un músculo saltó en su mejilla. Miró a Carmen, buscando una explicación, pero ella bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. Eso son mentiras para cubrirse las espaldas», dijo él, aunque su voz ya no sonaba tan segura. «Nos dijeron que fue una red organizada». «Míreme», le exigí, golpeándome el pecho con la mano libre. «Míreme las manos, míreme la ropa». ¿Parezco una red organizada? Soy una viuda que vive de una pensión de miseria. No tengo nada. Pero esa noche tuve algo. Tuve calor para darle. Tuve leche que compré con el dinero de mi propia comida. Tuve noches en vela curándole la infección del ombligo con agua y sal, porque no tenía para medicinas caras. Yo le salvé la vida. Yo le enseñé a andar. Yo le enseñé a hablar. Usted puso el esperma, señor, pero la vida se la di yo». El hombre se quedó quieto, mirándome con una mezcla de horror y fascinación. La atmósfera en la sala era tan densa que costaba respirar.
Se oía el tic-tac del reloj de pared, contando los segundos de una vida que estaba a punto de romperse. Entonces, un sonido rompió el hechizo, el sonido de un pomo girando. Todos nos giramos hacia el pasillo. La puerta de la habitación de Lucas se abrió lentamente. «Mamá», sonó su voz pequeña, asustada. «Tengo miedo. Están gritando mucho». Lucas apareció en el umbral, abrazado a su oso de peluche deshilachado, con los pies descalzos sobre las baldosas frías. Llevaba su pijama de superhéroes, ese que le queda un poco corto de mangas porque ha dado un estirón este mes y no he podido comprarle otro. El tiempo se detuvo. Roberto Montalvo se quedó petrificado. Sus ojos se clavaron en el niño, escaneando cada rasgo, cada gesto. Vi cómo su respiración se cortaba. Vi cómo reconocía la nariz, la forma de los ojos, quizás incluso el remolino en el pelo que Lucas heredó de quién sabe quién. «Dios mío», susurró el hombre, y por primera vez sonó humano. «Es él. Es idéntico a Alejandro». Dio un paso hacia el niño, con la mano extendida, como si quisiera tocar una aparición. «Lucas», dijo con voz temblorosa. «Lucas, mírame». Pero Lucas no lo miró a él. Lucas me miró a mí. Vio el cuchillo en mi mano, vio las lágrimas en mi cara, vio a los extraños oscuros en nuestro salón. Y no corrió hacia el hombre rico con el abrigo de lana. No corrió hacia la promesa de una vida de lujos. «¡Mamá!», gritó, y corrió hacia mí como una exhalación, esquivando a Carmen, esquivando al tío Roberto. Se estrelló contra mis piernas, abrazándome la cintura con tal fuerza que casi me tira al suelo. Enterró la cara en mi delantal sucio, sollozando. «No dejes que me lleven, abuela, no dejes que me lleven», sollozó, confundiendo los términos por el pánico, volviendo a llamarme abuela y mamá en la misma frase, aferrándose a mis faldas como si fuera un náufrago a una tabla. Solté el cuchillo. Cayó al suelo con un ruido metálico y sordo que resonó en toda la casa. Ya no lo necesitaba. Tenía algo más fuerte. Puse mis manos sobre la cabeza de Lucas, acariciando su pelo suave, sintiendo su cuerpecito temblar contra mis huesos viejos. Levanté la vista y miré a Roberto Montalvo a los ojos, desafiante, con mi hijo agarrado a mis piernas. «Ahí tiene su respuesta», le dije con voz rota pero firme, mientras las lágrimas me caían libremente. «Puede tener todo el dinero del mundo. Puede tener abogados, jueces y policías, pero este niño sabe quién es su madre. Y el amor no se puede robar, señor Montalvo. El amor se gana, día tras día, pañal tras pañal, fiebre tras fiebre». Roberto bajó la mano que tenía extendida. Miró al niño que se escondía de él, que le tenía terror, y luego me miró a mí, a la anciana pobre y arrugada que era el único refugio de su sobrino. Vi una duda cruzar sus ojos, un dolor antiguo y profundo. Pero entonces su expresión se endureció de nuevo. La arrogancia del poder volvió a instalarse en su rostro. «Eso ya lo veremos en el juzgado, Isabel», dijo fríamente, recomponiéndose la solapa del abrigo. «Cógelo», dijo a uno de los hombres de atrás, señalando a Lucas con un gesto seco de la cabeza. «Sacadlos de aquí, a los dos, si hace falta». «No», susurré, sintiendo que el pánico volvía a cerrarme la garganta. El gorila avanzó hacia nosotras. Me agaché para proteger a Lucas con mi propio cuerpo, dispuesta a que me rompieran todos los huesos antes de que le tocaran un pelo. Sentí el aliento del hombre cerca. Vi su mano enorme acercarse para agarrar el brazo de mi niño. «¡No lo toques!». Aullé con la fuerza de una loba herida, cerrando los ojos y preparándome para el impacto, para el fin de mi mundo. Sentí unos dedos de acero cerrarse en torno a mi muñeca, tan fuertes que pensé que el hueso se astillaría allí mismo.
El dolor fue agudo, eléctrico, subiendo por mi brazo hasta el cuello, pero no solté a Lucas. Me abracé a él con la desesperación de quien se aferra a un salvavidas en medio del océano. El hombre de negro tiró de mí con una facilidad insultante, como si yo fuera un saco de ropa vieja, y mis rodillas golpearon el suelo duro con un crujido seco. «Suelta al niño, señora», gruñó el hombre, sin emoción, sin mirarme a la cara. Solo cumplía órdenes, como una máquina programada para destruir familias. «¡No!», grité, mordiendo la mano que intentaba separar a Lucas de mi pecho. Sentí el sabor salado de la piel y la tela sintética de su guante en mi boca. El hombre soltó un juramento y me empujó. Mi cabeza rebotó contra la pata de la mesa camilla y el mundo se llenó de chispas blancas. Por un segundo, todo se volvió negro y silencioso. Pero entonces oí el grito de Lucas, un alarido agudo, desgarrador, que partió el aire viciado de la habitación. «¡Mamá! ¡Mamá, despierta! ¡No le hagan daño a mi mamá!». Abrí los ojos. Veía borroso. Vi cómo el hombre levantaba a Lucas en vilo, pataleando y lanzando puñetazos al aire que no hacían daño a nadie. Lucas lloraba con la boca abierta, ahogándose en su propio pánico, con la cara roja y las venas del cuello hinchadas. «¡Roberto, basta!», gritó Carmen de repente. Su voz sonó estridente, rompiendo la frialdad de la escena. «¡Se va a hacer daño! ¡Mira cómo respira!». Desde el suelo, con el sabor a sangre en la boca, vi lo que ella veía. Lucas había dejado de gritar. Ahora emitía un silbido agónico cada vez que intentaba tomar aire. Sus ojos se estaban poniendo en blanco. El ataque de asma, el estrés le había cerrado el pecho. «¡Se ahoga!», chillé, intentando levantarme, pero mis piernas no me respondían. «Tiene asma. Necesita su inhalador». «¡Suéltelo! ¡Maldito animal! ¡Lo está matando!». El gorila se detuvo, confundido, sosteniendo al niño que ya no luchaba, sino que se sacudía buscando oxígeno. Roberto Montalvo dio un paso adelante, con el rostro pálido. Todo su poder, todo su dinero, toda su arrogancia se desmoronaron ante la visión de un niño que se moría en sus narices. Se quedó paralizado, inútil, un hombre que sabe comprar empresas pero no sabe salvar una vida. «¡El inhalador!», gritó Carmen, mirando a su alrededor con pánico. «¿Dónde está?». «En el cajón de la mesita», grité, arrastrándome por el suelo. «¡El azul!». Carmen corrió hacia el mueble. El hombre de seguridad, asustado de que el niño se le muriera en los brazos, lo soltó. Lucas cayó al suelo de rodillas, llevándose las manos a la garganta, emitiendo ese sonido terrible, ese gorgoteo que me ha quitado el sueño tantas noches. Me arrastré hasta él. No sentía el dolor de mi cadera, ni el mareo del golpe. Llegué a su lado y lo envolví con mis brazos. «Mírame, Lucas, mírame», le susurré, pegando mi frente a la suya sudorosa. «Respira conmigo, despacito, como el viento, mi amor, como el viento en los árboles». Carmen llegó con el inhalador y me lo puso en la mano temblando. Se lo coloqué en la boca a Lucas con la precisión de 8 años de práctica. «1, 2, pulsa», dije. El sonido del gas entrando en sus pulmones fue lo único que se oyó en la sala. Esperamos. Segundos eternos. Roberto miraba desde arriba con los ojos desorbitados, retorciéndose las manos. El hombre de seguridad había retrocedido hasta la puerta, avergonzado. Poco a poco, el color volvió a las mejillas de Lucas. Su respiración se hizo menos ruidosa, más rítmica. Se dejó caer contra mi pecho, agotado, llorando ahora en silencio, agarrando mi blusa con sus puños cerrados. Yo le mecía, tarareando esa canción vieja que mi madre me cantaba a mí, ignorando a los intrusos, ignorando el peligro, creando una burbuja de paz en medio de la guerra. Levanté la vista. Roberto Montalvo me miraba, pero ya no me miraba como a una ladrona. Me miraba con una expresión indescifrable, una mezcla de horror y asombro. «Míralo bien, señor Montalvo»,
le dije en un susurro ronco, acariciando el pelo empapado de sudor de Lucas. Mire la cicatriz que tiene detrás de la oreja izquierda. Roberto frunció el ceño, dando un paso vacilante hacia nosotros. Se agachó, arruinando la raya perfecta de sus pantalones de traje, y miró donde yo le indicaba. Allí, bajo el pelo castaño, había una marca blanca, pequeña e irregular. «¿Qué es eso?», preguntó con un hilo de voz. «Es un mordisco de rata», respondí, y vi cómo él retrocedía como si le hubiera dado una bofetada. Esa noche, en la basura, las ratas ya le habían olido. Tuve que espantarlas con el paraguas. Sangraba mucho. Si hubiera llegado 5 minutos tarde, no habría nada que recuperar, ni para usted ni para mí. Roberto se cubrió la boca con la mano. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Miró a Carmen, luego miró la habitación humilde, las fotos de Lucas en las paredes, el plato de sopa a medio terminar en la mesa, el amor impregnado en cada grieta de esta casa vieja. Y finalmente me miró a mí, a la vieja loca que estaba dispuesta a morir y a matar por un hijo que no parió. «¿Usted? Usted lo sabía», balbuceó, mirando a Carmen. «Sabías que ella lo cuidaba así». Carmen asintió, llorando en silencio. «Es su madre, tío Roberto. Biológicamente no, pero es su madre. Nunca ha estado mejor cuidado que aquí. Si te lo llevas ahora, lo romperás, lo destruirás por completo». El silencio se hizo espeso, pesado como una losa. Lucas se había quedado dormido en mis brazos, vencido por el agotamiento, confiando ciegamente en que yo no dejaría que nada malo le pasara. Yo le sostenía la mirada al millonario, desafiándole a que fuera el monstruo que aparentaba ser. Roberto se puso de pie lentamente. Se pasó una mano por el pelo gris, deshaciendo su peinado perfecto. Parecía haber envejecido 10 años en 5 minutos. Sacó un pañuelo de seda y se secó la frente. «Vámonos», dijo secamente, dirigiéndose a la puerta. El gorila lo miró sorprendido. «Señor, ¿nos llevamos al niño?» «Dije que nos vamos», rugió Roberto, con una furia repentina, una furia dirigida a sí mismo, al destino, a la cruel ironía de la vida. «¡Fuera de aquí! ¡Todos!». Carmen me miró una última vez. Había perdón en sus ojos y una súplica de disculpa que yo no estaba lista para aceptar todavía. Salieron al pasillo, arrastrando su vergüenza con ellos. Roberto se detuvo en el umbral, con la mano en el pomo de la puerta destrozada. No se giró para mirarnos. Habló a la madera astillada. «Esto no ha terminado, Isabel. Mis abogados se pondrán en contacto. Hay leyes, hay derechos». No dijo nada más. Sabía que sus palabras sonaban vacías en esta casa. Cerró la puerta tras de sí y el sonido del motor del coche alejándose fue la música más dulce que había oído en mi vida. Me quedé allí, en el suelo frío, con Lucas dormido en mi regazo. Me dolía todo el cuerpo. Tenía un chichón en la cabeza y el brazo morado. Mañana no podría moverme. Mañana tendría miedo otra vez. Mañana vendrían los abogados, los papeles, la burocracia fría que intenta medir el amor en centímetros y euros. Pero esta noche mi hijo dormía en casa. Acaricié su mejilla, limpiando una lágrima seca con mi pulgar áspero. Miré alrededor de mi salón, pobre y digno. Olía a vaporrub y a miedo disipado. «Descansa, mi vida», le susurré al oído, besando su frente caliente. «Mamá está aquí, y mamá no se va a ir a ninguna parte». La madera del suelo crujió bajo nosotros, como si la casa misma suspirara de alivio, abrazándonos en su vientre de ladrillo y cal, protegiendo lo único que importaba, lo único que el dinero de los Montalvo nunca podría comprar. Cerré los ojos y, por primera vez en la noche, me permití llorar.